La presidenta de la República, Keiko Fujimori, anunció en Lambayeque la conformación de la Comisión Nacional de Gestión del Riesgo del Fenómeno del Niño, un grupo de trabajo que buscará intensificar las labores de prevención ante la emergencia climática que se avecina. La comisión será liderada por el ministro de Desarrollo Agrario y Riesgo, Marco Binelli, y contará con la participación de los ministerios de Economía, Defensa y Vivienda, así como del INDECI y la Autoridad Nacional del Agua. En la región Lambayeque, el gobierno identificó 80 puntos críticos que requieren una intervención urgente, de los cuales 40 serán atendidos por el gobierno regional y los otros 40 quedarán bajo la responsabilidad de la comisión. A nivel nacional, la cifra de puntos críticos asciende a 1.900. Por ello, el Ejecutivo informó que emitirá una resolución suprema para agilizar las transferencias económicas a los gobiernos regionales y priorizar los recursos logísticos destinados a las zonas más vulnerables del país frente a lluvias, inundaciones y huaicos. Estas facilidades. Lo que se ha establecido aquí en Lambayeque, como han podido ver la prensa, ya han estado trabajando, hay 80 puntos críticos, de los cuales 40 estarán a cargo de la gobernación y 40 estarán a cargo de esta comisión. Acá lo importante es trabajar con velocidad, con eficiencia y estar preparados. Los indicadores no son alentadores, ¿no? Por eso es que se está priorizando. De los 1.900 puntos críticos que hay en el Perú, vamos a priorizar 569. Esperamos que estos números se incrementen, por supuesto, si es que logramos mayor eficiencia, si es que se trabaja con velocidad, si es que el sector privado también ingresa a apoyarnos, pues podremos tener una mejor preparación. Pero acá lo importante es que el trabajo se haga. En declaraciones a la prensa, la presidenta Fujimori aseguró que las Fuerzas Armadas se irán instalando poco a poco en los principales focos de inseguridad del país, como parte de su anunciada estrategia contra la ola de criminalidad. Bueno, llevamos tan solo 10 días de gobierno, ¿okay? Pero lo que ustedes están pudiendo ver es ya las Fuerzas Armadas poco a poco están en las calles para cuidar los puntos más inseguros. Lo segundo es que se está viendo un trabajo de coordinación, primero de todas las instituciones que forman parte del Consejo Nacional de Inteligencia. Ahí hemos tenido una reunión fundamental para evaluar las 10 amenazas más importantes que tiene nuestro país. Lo tercero es que está habiendo una coordinación con las diferentes instituciones, sobre todo con la Administración de Justicia, ¿no? Porque lo que ha habido es un diálogo de sordos. En los próximos días vamos a también escuchar a los miembros del Poder Judicial para poder darles todo nuestro apoyo. Y lo último, y creo que la parte más importante, es darle el respaldo a nuestra Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas. Esto va a empezar a dar resultados, pero acá lo importante es trabajar con una estrategia y con inteligencia. En otro momento, la mandataria señaló que su equipo encontró un Estado amarrado por la burocracia y su gestión buscará dinamizarlo. Además, afirmó que visitará las regiones del sur para recuperar la confianza de la ciudadanía. Se está iniciando todo este trabajo. Hemos estado conversando con los diferentes funcionarios y lo que se ha encontrado es un Estado entrampado, amarrado por la burocracia. Entonces, lo que se está haciendo es dinamizarlo.
Ya, por ejemplo, en la zona de Chongos Bajo se ha empezado todo el proceso de titulación, ¿no? Y eso es lo que queremos hacer. Además de la capital, hay zonas como, por ejemplo, en Arequipa, el Cono Norte, donde también se estarán movilizando. Vamos a priorizar todas estas zonas y, por supuesto, que aquí está el ministro de Economía que pueda garantizar justamente los presupuestos para realizar luego las obras de agua y de saneamiento. Bueno, yo creo que lo que la población en general a nivel nacional lo que está esperando es que el Estado vuelva a funcionar, que vuelva a tener eficiencia, y lo que vamos a llevar a nivel nacional es eso. Son obras, son resultados, es presencia del Estado, y nos va a tocar también, por supuesto, ir a la zona del sur y hablarles con mucha claridad, con los brazos abiertos, y volver a que las personas vuelvan a retomar la confianza, ¿no? Que es lo que ha faltado en esos últimos años. Antes de partir a Lima, la jefa de Estado también adelantó que el gobierno enviará 12,5 toneladas de ayuda humanitaria a Colombia por el terremoto de 7.4 grados que afectó gravemente a 12 departamentos del país vecino. El ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Spa, entregará personalmente la ayuda. Ayer todos hemos visto a través de las imágenes la terrible tragedia que ha ocurrido en el hermano país de Colombia. Enviamos toda nuestra solidaridad a los colombianos, al presidente Abelardo de la Espriella, a su gobierno, pero además de esta solidaridad hemos decidido con el primer ministro y el gabinete hacer un envío. En este primer envío de 12,5 toneladas de ayuda humanitaria, este es un primer avión en la que se está embarcando en las próximas horas, y el propio canciller ha decidido ir personalmente en nombre de nuestro gobierno. El vicepresidente ha tenido comunicación ya con el vicepresidente de Colombia y están coordinando para que probablemente mañana salga un segundo avión, pero con voluntarios, rescatistas certificados, para poder ayudar a nuestro hermano país. Bien, de esta manera y en los primeros minutos del día de este noticiero, esta edición especial, hemos decidido comenzar a desarrollar y desglosar los puntos de gestión del gobierno de Keiko Fujimori. Por un lado, la contención del fenómeno El Niño a medida preventiva, y por otro lado también esta decisión humanitaria de ayudar al país vecino de Colombia, teniendo también en cuenta el gesto en el que Carlos Spa, como canciller peruano, va a estar viajando hasta Colombia a brindar la ayuda necesaria, poner a disposición los recursos de nuestro país para mitigar esta emergencia por un fenómeno natural en el país de Colombia. Además, como hemos escuchado recientemente, la presidenta también ha indicado que se va a enviar un segundo avión, pero con voluntarios, para que de esta manera puedan reforzar labores relacionadas con la búsqueda, el rescate y la reconstrucción de las ciudades que han sido afectadas en Colombia. Desde aquí queremos enviar un abrazo a todos nuestros hermanos de Colombia, aquellos hombres de fe, aquellos ciudadanos que se han visto afectados por esta situación, que a lo mejor están asustados, atemorizados. Decirles que siempre en Cristo hay esperanza y por supuesto hay fe, así que mucha fuerza para todos nuestros hermanos de Colombia. En otras noticias, Fuerza Popular liderará la mayor cantidad de comisiones del Senado al consolidar la presidencia de 4 grupos de trabajo. El partido oficialista informó que Patricia Juárez o Marta Chávez podrían presidir la Comisión de Constitución, una de las más importantes y estratégicas para los planes del Ejecutivo. Conozca en el siguiente informe preparado por Rigoberto Gómez cómo estarán conformados los grupos de trabajo en el Congreso bicameral. Ya quedó aprobada en Junta de Portavoces la distribución de las comisiones de las mesas directivas del Senado. 4 de las 7 comisiones que corresponden a la Cámara Alta serán presididas por Fuerza Popular.
Comenzó la carrera para la instalación de las comisiones legislativas y especiales del Congreso de la República, que tendrán a su cargo la función de analizar, estudiar, debatir e investigar con mayor profundidad los principales temas de interés nacional. La Junta de Portavoces se inició a las 9 de la mañana de este martes y fue presidida por el presidente del Senado, Miguel Ángel Torres. 2 horas después, a la salida de la reunión, se había definido la distribución de los parlamentarios en los diversos grupos de trabajo, quedando establecida de la siguiente manera. Fuerza Popular presidirá las comisiones de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores, Inteligencia, Control Político sobre los actos normativos del Poder Ejecutivo, Bicameral del Presupuesto y de la Cuenta General de la República. En el caso de Juntos por el Perú, liderará Gestión del Estado y Contraloría, Ética Parlamentaria y Procedimientos Especiales. La bancada de Renovación Popular presidirá Defensa Nacional y Orden Interno, Justicia y Derechos Humanos. En el caso del Buen Gobierno, estará a cargo de Asuntos de Salud, Educación, Cultura, Mujer, Desarrollo Social y Digital. La bancada de Obras liderará Asuntos de Desarrollo Productivo, Energía y Minas, Infraestructura y Trabajo. En el caso de Ahora Nación, quedaron comisionados para liderar Economía, Medio Ambiente y Defensa del Consumidor. Es decir, 4 comisiones para Fuerza Popular, 2 para Renovación Popular, 3 para Juntos por el Perú. Y en el caso de Buen Gobierno, Obras y Ahora Nación, tendrán una sola comisión, cada una de estas bancadas. En esta distribución también se incluyen las comisiones no legislativas y especiales, sumando un total de 12 comisiones en general. A la salida de la sala, los senadores expresaron sus impresiones y valoraciones sobre la distribución acordada y adelantaron algunos de los nombres de los parlamentarios que estarían a cargo de dichas comisiones. Bueno, Katherine Ampuero, estamos para que presida la Comisión de Justicia. Nosotros estamos todos divididos, 2 por cada comisión. El señor Mancha y yo estamos en el que es Educación, Salud, Mujer. Tenemos al señor Alejandro Muñante. Sí, estamos satisfechos, hemos votado por unanimidad por el cuadro de comisiones. ¿Quiénes más van a integrar? ¿Usted dónde va a estar? Yo soy portavoz y voy a estar en varias comisiones como titular o accesitario. Mire, hay personas muy importantes en Fuerza Popular que conforman la Comisión de Constitución. Tenemos 4 integrantes de la Comisión de Constitución que somos titulares y cualquiera de ellos puede ser el presidente. Por ejemplo, los titulares está el doctor Aguinaga, la doctora Marta Chávez, el doctor Carlos Mesía y estoy yo. Nuestro grupo va a presidir la Comisión de Economía, Defensa del Consumidor y Medio Ambiente y quien asumiría la presidencia de esta comisión es el doctor Alfonso López Chao. Este miércoles al mediodía, la Cámara del Senado volverá a reunirse para someter a votación la aprobación del cuadro normativo acordado en la Junta de Portavoces de este martes. Y bien, desde otro lado, las bancadas de Fuerza Popular y Renovación Popular cuestionaron duramente que el INPE permita que congresistas de Juntos por el Perú visiten al exmandatario Pedro Castillo en el penal de Barbadillo y se presenten con sus credenciales oficiales. El partido de oposición, por su parte, señala que se tratan de reuniones nocturnas de trabajo. Escuchemos. En los últimos días, el penal de Barbadillo, donde se encuentra detenido el expresidente Pedro Castillo, se ha convertido en punto de encuentro para reuniones entre el exmandatario y parlamentarios de Juntos por el Perú, quienes, según se ha señalado, utilizarían sus credenciales para ingresar al penal, incluso fuera del horario establecido para las visitas. Pero, ¿cuál es la posición de los congresistas de otras bancadas frente a esta situación? ¿Podría el legislativo impulsar alguna regulación ante lo que algunos parlamentarios han calificado como un posible abuso de poder? Eso debe ser materia de un ajuste, ¿no? de una modificación legal, porque claro, el INPE está atado de manos, ya que según la propia ley, los diputados o excongresistas podrían ingresar, ¿no es cierto?, en cualquier momento del día sin decir los motivos o las razones por las cuales ingresan a visitar, en este caso, al señor Castillo. Por su parte, el diputado Arturo Alegría, de Fuerza Popular, sostuvo que Pedro Castillo, al igual que otros internos del penal,
debería estar sujeto a las restricciones establecidas para los horarios de visita. No es posible que tengamos a una persona que pueda recibir como si estuviera en su casa a cualquier persona en cualquier horario, ¿no? Creo que para eso evidentemente hay que cumplir con un ordenamiento, ¿no? Mientras tanto, el senador Víctor Cutipa, de Juntos por el Perú, al ser consultado sobre esta situación, señaló que los parlamentarios también trabajan de noche. Yo también visito Barbadillo, así que no es un tema de... Claro, ¿no cree usted que hay un abuso? No, porque, a ver, yo le voy a decir algo, el programa ¿a qué hora lo ha emitido? En horas de la noche. Ahora se trabaja de noche, a medianoche, se trabaja de madrugada. Ahora, el tema es que... No hay un horario, no hay un horario. Mientras esperaba la llegada de otros senadores, apareció la diputada Catherine Palomino, cuyo nombre también ha sido mencionado en un reporte periodístico que reveló supuestos mensajes que darían cuenta de una presunta relación sentimental entre la parlamentaria y el presidente Pedro Castillo. A ver, yo ya me he pronunciado en mis redes sociales, pueden ingresar, ahí emití un pronunciamiento. Y el día de hoy me voy a pronunciar a las 8 de la noche. La diputada, según una investigación periodística, presenta más de 61 ingresos al penal de Barbadillo en 2024. Asimismo, según otro trabajo de investigación, durante 2025 habría ingresado al penal en al menos 30 ocasiones, varias de ellas dentro de su horario laboral, cuando se desempeñaba como asistente técnica en 2 despachos parlamentarios. Quedará por verse si, tras la instalación de las comisiones legislativas y en particular de la Comisión de Ética, se impulsa alguna regulación sobre las visitas de los congresistas a centros penitenciarios u otros lugares, especialmente cuando utilizan su credencial parlamentaria para ingresar. Bien, la Interpol comunicó al Poder Judicial que eliminó de su base de datos la orden de ubicación y captura a nivel internacional contra Vladimir Cerrón. Como se sabe, el Tribunal Constitucional anuló la orden de 24 meses de prisión preventiva que pesaba sobre el líder de Perú Libre por el presunto financiamiento ilegal de las campañas electorales de su partido entre 2008 y 2021. La comunicación fue remitida al despacho del juez Leodán Cristóbal Ayala, quien tiene a su cargo la investigación contra Cerrón por los delitos de organización criminal y lavado de activos en agravio del Estado. ¿Usted tiene una multa electoral pendiente de pago? El Jurado Nacional de Elecciones puso en marcha una plataforma que permite consultar deudas, pagarlas en línea y obtener una constancia de no adeudo. Más información en el siguiente informe de nuestra compañera Kayla Guayanay. El Jurado Nacional de Elecciones lanza plataforma para pagar multas electorales. El portal del Jurado Nacional de Elecciones permite verificar si una persona mantiene una deuda por no haber sufragado o por no asistir como miembro de mesa. Este instrumento que permitirá que los ciudadanos puedan efectuar el pago inmediato de sus multas electorales permite emitir o generar una constancia de no adeudo. La verificación se hace a través de la plataforma oficial de multas electorales. Si el ciudadano tiene una sanción pendiente, el sistema indica a qué proceso electoral corresponde y el estado de pago. Además, el Jurado Nacional de Elecciones dispone de un servicio de pago en línea que funciona las 24 horas del día. En la parte inferior nos da la opción de Págalo, que es el aplicativo del Banco de la Nación, y pagos en línea del jurado. Tenemos la pasarela de pagos que son Mastercard, Visa, inclusive monedero digital como Yape. El doctor Eder Quirós, jefe del Gabinete de Asesores de la Presidencia del Jurado Nacional de Elecciones, mencionó que los ciudadanos podrán pagar sus multas electorales de 2 formas: a través de la opción Consultar mis multas electorales o mediante el asistente de inteligencia artificial Alexia, que permite hacer consultas, verificar si existen multas por no votar o por no cumplir la función de miembro de mesa y acceder al proceso de pago. En esta pantalla podrá
acceder al pago de la multa de dos maneras. Por una parte, a través de consultar mis multas electorales y también de forma mucho más intuitiva a través del asistente de inteligencia artificial, el Lexia. Asimismo, las personas que tengan multas electorales pendientes podrán ejercer su derecho al voto en las próximas elecciones regionales y municipales. Los ciudadanos pueden ejercer su derecho a voto pese a que cuentan con multas electorales. Eder Quirós informó que ya se han registrado más de 700 renuncias y 22 retiros de candidaturas. También recordó que el plazo para presentar estas solicitudes venció el 5 de agosto y que el 20 de agosto se resolverán las tachas. Asimismo, señaló que el 5 de septiembre se conocerán los candidatos que quedarán inscritos para las elecciones del 4 de octubre. Bien, ahora con una noticia bastante importante. Nuestro país registra 547 sismos en lo que va del año, cifra que se encuentra dentro del promedio anual según los expertos. Sin embargo, la pregunta es la siguiente: ¿estamos preparados para un evento de gran magnitud como los ocurridos en Venezuela y Colombia? Más detalles en el siguiente informe. Estamos nosotros en este momento reportando la ocurrencia de 547 eventos sísmicos en lo que va del año. Los recientes sismos registrados en Colombia y Venezuela generaron preocupación entre la población. Sin embargo, según el Instituto Geofísico del Perú, la actividad sísmica que se viene registrando en nuestro país no está fuera de lo habitual. El ingeniero Hernando Tavera, presidente del Instituto Geofísico del Perú, mencionó que la preparación ante estos eventos es lo más importante. El problema nuestro es prepararnos para no ser afectados por estos eventos sísmicos. Y es ahí donde se tiene que prestar toda la atención y todo el trabajo que se debe hacer. Tavera explicó que el Perú registra más de 800 sismos al año, por lo que los 547 reportados hasta el momento están dentro de lo esperado. Sin embargo, esto no permite predecir cuándo ocurrirá un sismo de mayor magnitud. O sea, podríamos decir que estamos dentro de los promedios anuales, pero eso no significa que el escenario no vaya a cambiar de manera intempestiva porque pueda ocurrir un evento sísmico, ¿no? El Perú se encuentra en una zona de alta actividad sísmica. El especialista detalló que la mayor parte de estos movimientos tiene su origen frente a nuestras costas, por el contacto entre las placas de Nazca y Sudamérica. El 70% por lo general tiene su origen, ocurre frente a la zona costera. El resto del 30% ocurre en el interior del continente asociado a la reactivación de fallas tectónicas, ¿no? Pero el peligro no está únicamente en el movimiento de la Tierra. La calidad de las construcciones, el crecimiento desordenado de las ciudades y la ubicación de las viviendas también pueden aumentar el riesgo. Uno de los problemas que puede sumar a que el riesgo sea mayor o menor por exposición es la calidad de las construcciones, el crecimiento de las áreas urbanas, ¿no? que ha sido de manera rápida. Viviendas antiguas, autoconstrucciones y edificaciones en zonas de riesgo requieren mayor atención. Hace un análisis de la calidad de los suelos que hay en la zona donde vive, la cantidad de viviendas antiguas, dónde están las viviendas antiguas, dónde están las viviendas autoconstruidas, dónde están las viviendas que se han levantado sobre ribera de ríos, quebradas, laderas de cerros, dónde está la mayor cantidad de población que habita en Lima. Por ello, el titular de la institución científica enfatizó que la prevención debe comenzar en casa, conocer las condiciones del suelo, evaluar el estado de nuestras viviendas y saber cómo actuar ante un sismo puede evitar pérdidas familiares. En esta línea, este viernes 14 de agosto, a las 3 de la tarde, se realizará el segundo Simulacro Nacional Multipeligro 2026.
8:26 de la mañana, entonces usted ya lo sabe, participe de las actividades preventivas que organizan nuestras autoridades para estar siempre alertas y sobre todo saber cómo actuar ante situaciones tan riesgosas como estas. Ahora, lo que ha pasado el 24 de junio en Venezuela y hace algunos días en Colombia, para algunos especialistas podría ser una especie de eventos correlacionados y que podrían decantar en otros países que también son parte del Cinturón del Fuego, como es el caso de nuestro país, el Perú, que se sabe es un país sísmico. De ese tema y de otros más vamos a conversar con nuestro invitado. Se trata del señor César Tintaya, sismólogo, a quien le damos la más cordial bienvenida. Muy buenos días, señor Tintaya. Sí, muy buenos días, para poder servirle. Muchas gracias. Bien. Empezando la ruta de esa entrevista con esa primera pregunta, lo que ha pasado en Venezuela o Colombia, de alguna u otra manera nos da a entender de que se aproxima un gran sismo para el país o simplemente es una situación en aras de el azar, no lo sabemos, movimientos de las placas tectónicas. ¿Qué es lo que está pasando exactamente? Ya, vamos a explicar un poco. El terremoto de Venezuela, el de México y el de Colombia pertenecen a situaciones geográficas, llámese situaciones tectónicas distintas, de manera que uno no influye en la ocurrencia del otro. Y estos terremotos surgen porque prácticamente están en zonas sísmicas, al igual que en el Perú vivimos en una zona altamente sísmica y en cualquier momento podríamos tener un sismo pequeño, mediano o un gran terremoto. Bien, ahora, con respecto a estos países del Cinturón del Fuego que se han activado de forma sísmica y ahora vemos las secuelas ya sea en gran magnitud o en mediana o poca magnitud, ¿qué tenemos que tener en cuenta los peruanos teniendo, por supuesto, como alerta estas situaciones de riesgo? Ya, mire, hay dos cosas que yo podría decir. Primero, deberíamos reducir la vulnerabilidad. ¿Qué significa eso? Significa que nosotros debemos evaluar cuál es el estado de la construcción de nuestro hogar, de nuestra casa donde vivimos y poder reforzar, primero determinar cuáles son las debilidades de nuestra casa y luego tratar de reforzar esas debilidades. Lógicamente eso implica tener un presupuesto y hacer un gasto. De igual manera, las instituciones gubernamentales como hospitales, colegios, universidades tendrán que hacer lo mismo con sus infraestructuras. Esto quiere decir que vamos a reducir la vulnerabilidad. Ahora, la exposición al peligro es algo que no podemos cambiar. No podemos cambiar la naturaleza de la geografía del Perú, porque sabemos que estamos en una zona sísmica debido a la interacción de la placa de Nazca con la placa continental, ¿no? Debido a eso se genera acumulación de esfuerzos, acumulación de energía sísmica y en algún momento pues habrá un terremoto pequeño, mediano o gran terremoto. Bien. Lo que sí podemos hacer es reducir la vulnerabilidad y también, como segundo punto, fortalecer los sistemas de alerta. Sabemos que el Instituto Geofísico del Perú ha estado desarrollando un sistema que se llama el SASPE. Es un sistema de alerta temprana para terremotos. De igual manera, la Dirección de Hidrografía y Navegación maneja lo que se llama el Sistema Nacional de Alerta de Tsunamis. Sabemos que cuando ocurra un gran terremoto en el mar, va a venir acompañado de un tsunami. Y es algo que tenemos que trabajar. ¿Estamos preparados? ¿Debería haber algún plan por parte del gobierno de mitigar toda esta área en lo que respecta a infraestructura? Bien, en el año 2010 se desarrolló un proyecto auspiciado por el PNUD de las Naciones Unidas. En dicho proyecto se recogió pues una evaluación integral de lo que requiere Lima Metropolitana, ¿no? En el ámbito de salud, comunicaciones, transporte, una serie de recursos que necesitaría la ciudad en forma resiliente para poder afrontar la ocurrencia de un gran terremoto. Sería bueno revisar ese proyecto del PNUD del año 2010. Ahora, regresando a nuestra realidad,
estamos 2026, ¿no? Vemos pues que Lima ha crecido de una manera bastante desordenada y también ha jugado mucho el papel en la construcción que se llama la autoconstrucción, ¿no? Cada familia construye su casa como puede, de acuerdo a sus recursos, sin tener la asesoría de un ingeniero o un arquitecto. Y esto realmente no es bueno. Sabemos que hay un gran problema social en el Perú, como dije al principio, ¿no? Para poder fortalecer las debilidades de nuestra casa necesitamos presupuesto, ¿no? Y las cosas pues cuestan, ¿no? Poner una columna adicional, poner una viga, eso demanda un costo. Realmente el panorama para Lima es bastante difícil, diría yo, ¿no? Primero deberíamos identificar cuáles son las viviendas que han sido construidas en forma de autoconstrucción, las viviendas que han sido construidas en las laderas de los cerros, las viviendas que han sido construidos en los márgenes de los ríos, en los márgenes de los acantilados de la Costa Verde. Inclusive vemos edificios muy bonitos, muy grandes, que probablemente van a colapsar cuando haya un gran terremoto. Entonces el problema es bastante complicado y ahí debe entrar a tallar a nivel de Ministerio de Vivienda, por ejemplo, ¿no? ¿Esto quiere decir que Lima no soportaría un sismo de magnitud 7? Mire, en la región central del Perú estamos hablando de una zona de silencio sísmico o gap sísmico que podría generar un terremoto de 8.5 a 8.8 de magnitud en ese orden. Entonces, un terremoto intermedio como el que ocurrió en Venezuela, en Colombia, queda pequeño en comparación del terremoto que estamos esperando aquí en Lima, ¿no? Entonces, como dije, una forma de poder mitigar el impacto de ese gran terremoto es fortaleciendo las debilidades de nuestra construcción, de nuestra vivienda, y mejorando los sistemas de alerta temprana. Luego, cada poblador, cada familia debe preocuparse por almacenar alimentos no perecibles, ¿no? Sabemos cuando ocurre el terremoto, no solamente van a caer casas, también vamos a tener un problema de instalaciones, por ejemplo, las instalaciones eléctricas, las instalaciones de agua potable, alcantarillado, probablemente van a colapsar en algunos lugares, va a ser un problema. Las comunicaciones, no solamente se van a caer las antenas parabólicas, las antenas de telecomunicación, probablemente las pistas también se van a romper, van a caer los postes, vamos a tener escombros en las avenidas. Y en los primeros días va a haber un problema de desabastecimiento de alimentos. Por lo tanto, mi recomendación sería que cada familia se preocupe por tener un almacenamiento de alimentos no perecibles, por lo menos que le dure un par de semanas o un mes inclusive, ¿no? Señor Tintaya, última pregunta para culminar esa entrevista. En este hipotético caso, que en realidad no es muy lejano según todo lo que apunta, si el país tuviera un sismo de magnitud 7 o magnitud 8, como usted lo ha comentado, ¿tendríamos los peruanos la alerta segundos o minutos antes de aviso preventivo o no tenemos ese tipo de sistema y tecnología en nuestro país desarrollado aún? Ya, mire, le explico. Todas las personas tienen un teléfono Android en su mayoría. Los teléfonos Android están conectados a la red de Google. Entonces Google tiene un sistema de alerta temprano que funciona con un algoritmo de inteligencia artificial. Cuando miles de teléfonos en una cierta área empiezan a moverse simultáneamente, entonces, ¿qué va a hacer el algoritmo de Google? Va a ubicar un epicentro preliminar y si la magnitud es más grande de un umbral, va a emitir una alerta. Y esa alerta lo va a enviar no solamente a los teléfonos de esa pequeña región, sino de una región más extensa, ¿no? Por ejemplo, si el terremoto fue en Lurín, por ejemplo, las ondas sísmicas demoran en llegar hasta Lima, pero la onda electromagnética de la alerta temprana llega antes, segundos antes.
Pueden ser 10 segundos, pueden ser 15 segundos, dependiendo de la lejanía del epicentro. Ahora, si yo vivo en un tercer o cuarto piso, con 10 segundos o 15 segundos de anticipación, yo puedo bajar al primer piso, a la calle inclusive, ¿no? Entonces, esto es importante. Debemos activar esa función de Google. Aparte de eso, hay un sistema de alerta temprano, se llama el SASPE, manejado por el Instituto Geofísico del Perú en coordinación con INDECI. Esto debe fortalecerse y ya debe ponerse a punto para poder utilizarlo, ¿no? Por toda la ciudadanía del Perú. Así es. Bien, hemos conversado con César Tintaya, sismólogo, a quien le agradecemos por esta interesante comunicación y sobre todo información preventiva que se nos da a todos los peruanos. Nos vamos a enlazar rápidamente con nuestro compañero Rigoberto Gómez, dado que 2 delincuentes han sido abatidos en detención de la red criminal Los Maleantes de la Curva. Así que Rigoberto está en la Dirincri para informarnos acerca de esto. Adelante, Rigoberto. Bien, Grecia, muchísimas gracias por el pase. Efectivamente, nosotros nos encontramos en la sede de la Dirincri. Dos delincuentes resultaron abatidos en Ventanilla. Esto se produjo luego de que estos sujetos, presuntos integrantes de la banda criminal Los Maleantes de la Curva, perpetraran un robo a un empresario avícola. Además de este enfrentamiento, esto se generó una persecución que terminó efectivamente con 2 de los delincuentes abatidos, 2 delincuentes heridos, es decir, estamos hablando de 4 quienes habían participado en este hecho, pero además un oficial policial también herido y además la víctima, este empresario avícola. Vamos a hablar en este momento me encuentro acompañado con el coronel Roger Cano, jefe de la división de robos. Coronel, tenemos más detalles de esta importante captura. Señora prensa, muy buenos días. La Policía Nacional del Perú, a través de la División de Investigación de Robos, ha logrado una importante captura de una peligrosa, lesiva y violenta banda criminal dedicada al delito contra el patrimonio, robo agravado en asalto y robo a mano armada, cuyas víctimas o principales objetivos de ellos eran empresarios o microempresarios dedicados a la compra de ganado porcino en la zona de Ventanilla o por el parque porcino. Las acciones de inteligencia desplegadas permitieron un exitoso operativo de nivel de alto riesgo que permitieron que estos delincuentes fueran capturados y abatidos en momentos que cometían su acto criminal. El día de ayer, en horas del mediodía aproximadamente, se pudo ver que de un autoplomo descendían 3 sujetos con arma de fuego en mano, encapuchados, interceptaban una furgoneta tipo camión color blanco, reducían al conductor como también al copiloto, a quien de forma muy violenta y bajo amenaza de muerte lo amenazaban, lo golpeaban, inclusive le dispararon con el arma de fuego con tal de apoderarse de su dinero. Ante ese hecho motivó la intervención policial, desatándose un enfrentamiento armado, toda vez que los criminales, al ver a los policías, dispararon contra el personal PNP interviniente, iniciándose una persecución, como lo podemos ver en el video. ¿No? En esa persecución y en ese enfrentamiento armado termina abatido uno de los criminales. En el lugar, coronel, disculpe, para poder entender, había un patrullaje de la policía rutinario y se dan con o esto se produce momentos después, horas después. No, acá fue un trabajo de inteligencia ya desplegado, toda vez de que de acuerdo al mapa de calor teníamos conocimiento, gracias a las denuncias vertidas por las víctimas, teníamos conocimiento que en la zona era una zona de alto índice criminal, donde bandas criminales portando armas de fuego siempre operaban en la zona, siendo sus víctimas las personas que se dedican a este tipo de rubro, como también los que residen por el lugar. Ante eso se desplegó el operativo y se desató en este enfrentamiento, resultando abatido, como le digo, un delincuente en el lugar, otro delincuente murió en el nosocomio, toda vez que en el enfrentamiento resultaron heridos 3 sujetos, los mismos que fueron conducidos de forma inmediata a un centro médico, y en el centro médico fallece uno de los criminales, 2 quedando heridos. Pero quiero resaltar que durante este operativo policial también resultó lesionado por laceración, por proyectil arma de fuego, un teniente que, pese a haber estado herido, continuó en el combate, continuó en la lucha, logrando abatir al criminal que murió en el lugar de los hechos y capturar a otros de los criminales que también se encontraba herido. Esta banda criminal tenían azote a estas zonas, se dedicaban precisamente al robo a los empresarios de Ventanilla. Así es, se presume que esta banda criminal sería los autores de diversos actos criminales. En eso estamos en el desarrollo de la investigación. Tengamos en cuenta que a estos criminales se le han incautado 2 armas de fuego en el momento de la intervención, un revólver y una pistola, ¿no? Muchas gracias, Rigoberto, por esta información. Siendo las 8:43 de la mañana, nos tenemos que ir rápidamente a nuestro bloque regional.
¿Qué es lo que está pasando en el interior del país? Aquí se lo contamos. En Arequipa, más del 80% de transportistas acatan un paro por la disposición municipal de reducir el pasaje de 1 sol con 30 céntimos a 1 sol. Mientras que en Puno se reportaron nevadas de hasta 5 centímetros de altura debido a un violento descenso de la temperatura. En Arequipa, más del 80% de los transportistas del servicio urbano acata un paro en protesta contra la decisión de la municipalidad provincial de reducir el pasaje de 1 sol con 30 a 1 sol. La medida mantiene paralizado parte del servicio, afecta el tránsito y dificulta el traslado de miles de pasajeros. La protesta también provocó la suspensión de clases en colegios públicos y privados debido a las dificultades para el traslado de estudiantes y docentes. Los transportistas se movilizaron hasta la Plaza de Armas para solicitar una reunión con la alcaldesa, pero no fueron atendidos. El paro continúa y afecta a usuarios de Cerro Colorado, Caima, Yura, Mariano Melgar, Alto Selva Alegre, Junter y Socabaya. Por otro lado, nevadas de hasta 5 centímetros, acompañadas de granizo, lluvias y ráfagas de vientos superiores a 50 kilómetros por hora, afectaron las zonas altas de la región Puno, principalmente localidades ubicadas por encima de los 4.000 metros de altitud. Las condiciones climáticas redujeron la visibilidad y representaron un riesgo para el tránsito en las carreteras, los cultivos y el ganado. Ante el descenso de las temperaturas y las condiciones meteorológicas adversas, las autoridades realizan el monitoreo de las zonas vulnerables, mientras transportistas y pobladores de las áreas altoandinas adoptan medidas de precaución. Mientras tanto, en Sullana, la Policía Nacional intensificó los operativos y patrullajes en distintos sectores tras una serie de hechos violentos registrados en los últimos días. La intervención se produjo después de un ataque armado en el asentamiento humano Pilar Nores, que dejó un hombre muerto y otras 2 personas heridas. A este caso se suman el asesinato de un mototaxista en el asentamiento humano 15 de marzo y el secuestro del comerciante Jorge Luis Avendaño Ontaneda, quien posteriormente fue encontrado sin vida. La policía realiza acciones de control para prevenir nuevos ataques. En Ayacucho, 4 personas perdieron la vida luego de que una combi cayera a un abismo de más de 500 metros. Para más detalles sobre esta lamentable noticia, nos enlazamos con nuestro colaborador César Quincho. Buenos días, informando para Betel Noticias desde Ayacucho. Una tragedia vial sacudió al distrito de Acosvinchos en la provincia de Huamanga, luego de que una combi de transporte de pasajeros se despistara y terminara en el fondo de un abismo de más de 500 metros. El accidente dejó 4 personas fallecidas y un sobreviviente gravemente herido. La víctima tuvo que ser trasladada durante 6 horas por el río para recibir atención especializada. El siniestro ocurrió cuando la unidad realizaba su recorrido por la ruta que comprende Andarajay, Cuchicancha, Parajahuanca, Huamanjocha y Huancarama. El vehículo tenía previsto continuar hacia Huanchao, Acosvincho y finalmente llegar a la ciudad de Ayacucho. Por causas que aún son investigadas, el conductor habría perdido el control del vehículo, provocando que éste saliera de la carretera y se precipitara por el profundo abismo. La unidad terminó completamente siniestrada en una zona de difícil acceso. La accidentada geografía de la zona complicó las labores de rescate, por lo que los equipos de emergencia tuvieron que trabajar durante varias horas para llegar hasta el lugar del accidente. Finalmente, los rescatistas lograron recuperar los cuerpos de las 4 víctimas, quienes fueron identificadas como Vicente Reyes Peralta, Aurelia Prado Soto, Jenny Guamán Gutiérrez y Cristian Oscata, este último conductor de la combi. Tras la recuperación e identificación, los cadáveres fueron trasladados hacia la morgue de Ayacucho para continuar con las diligencias correspondientes. El accidente también dejó a una persona sobreviviente con heridas de gravedad. El paciente fue trasladado al Hospital Regional de Huamanga, donde permanece bajo atención médica. Sus familiares aguardan su evolución y esperan que pueda recuperarse de las lesiones provocadas por la caída de la unidad. Más información para Betel Noticias. La Sierra de Ayacucho afrontará un periodo de lluvias de moderada a fuerte intensidad hasta el 12 de agosto, acompañado de descargas eléctricas y ráfagas de viento en algunos sectores, condiciones que podrían incrementar el riesgo de deslizamientos, huaicos y otros movimientos en masa. El pronóstico comprende las provincias de Huanta, La Mar, Huamanga, Cangallo, Vilcajuamán, Fajardo, Huancazanco, Sucre, Lucanas, Parinacochas y Paucar del Sarazara. Desde Ayacucho reportó para ustedes César Quincho, para Betel Noticias.
Y en Jaén, la UGEL exigió que los docentes reporten sus inasistencias en zonas rurales. Más al respecto con nuestra colaboradora Karemi Lucero. Buenos días, Magda. Te saluda Karemi Lucero informando para Betel Noticias desde Jaén. La UGEL Jaén hizo un llamado a los padres de familia, especialmente a los de la zona rural, para que puedan reportar cualquier caso de inasistencia de docentes en las instituciones educativas. El jefe de gestión pedagógica de la UGEL Jaén, Manuel Delgado, recordó que todo el personal docente tiene el compromiso y la responsabilidad de asistir a sus respectivos planteles ante el inicio del semestre académico. En ese sentido, solicitó a los padres de familia mantenerse atentos y comunicar oportunamente a las autoridades educativas si algún docente no cumple con su jornada laboral, con el objetivo de garantizar que los estudiantes reciban sus clases con normalidad y no se vean perjudicados en su aprendizaje. Esta preocupación cobra especial importancia en las instituciones educativas de las zonas rurales, donde cualquier ausencia de un docente puede afectar directamente la continuidad de las actividades académicas. Asimismo, desde la UGEL Jaén se reafirmó el compromiso de continuar trabajando para mejorar los aprendizajes de los estudiantes, poniendo especial énfasis en el fortalecimiento de la comprensión lectora. Las autoridades educativas además exhortaron a padres de familia y docentes a que puedan trabajar de manera conjunta, recordando que la asistencia y el cumplimiento de las labores educativas son fundamentales para que puedan garantizar una educación de calidad. Desde Jaén reportó para ustedes Karemi Lucero para Betel Noticias. Adelante. Muchas gracias, Karemi Lucero, por esta información. De esta manera cerramos el bloque regional para darle paso al bloque internacional. El proceso judicial contra 7 veteranos de guerra acusados de planificar atentados contra el presidente salvadoreño Nayib Bukele es una barbarie jurídica por sus múltiples irregularidades, denunciaron los familiares de los imputados. El juicio contra una decena de personas acusadas de planificar atentados contra el presidente salvadoreño Nayib Bukele fue aplazado hasta el 7 de septiembre, en un caso que familiares de los imputados califican como una barbarie jurídica. Entre los procesados figuran 7 excombatientes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, detenidos el 30 de mayo de 2024, bajo acusaciones de preparar ataques durante la investidura de Bukele para un segundo mandato. Durante una protesta el lunes frente al tribunal, los familiares denunciaron falta de garantías procesales, ausencia de pruebas y cuestionaron que el caso sea llevado por una jueza sin rostro. Ellos son inocentes de los delitos que les atribuyen y esperamos su pronta libertad para que ellos estén de nuevo con nosotros, ya que desde que han sido capturados no sabemos nada de ellos, no sabemos si están vivos o están muertos. Entonces, por lo que pedimos y exigimos su pronta libertad y que sean sueltos totalmente. La Fiscalía acusa al grupo de planear detonaciones en gasolineras, supermercados e instituciones públicas. Los familiares niegan las imputaciones y denuncian que el proceso se desarrolla bajo las reglas del régimen de excepción instaurado en 2022, mediante el cual unas 92.000 personas han sido detenidas sin orden judicial en medio de críticas de organismos internacionales por posibles violaciones a los derechos humanos. Uno de los acusados, Atilio Montalvo, firmante de los acuerdos de paz de 1992, que pusieron fin a la guerra civil salvadoreña, es el único que enfrenta el proceso en libertad debido a su delicado estado de salud. Se ha demostrado que mi papá es inocente y que los compañeros también fueron sacados con engaños de sus casas del día 30 de mayo del 2024. Entonces ahora pedimos una independencia y justicia, ¿verdad? Y estamos pidiendo al Estado salvadoreño que si aquí en El Salvador no hay dictadura, que lo demuestren, que nos hagan justicia a los familiares. El caso se desarrolla en un contexto político marcado por la concentración de poder del mandatario salvadoreño, quien busca un tercer mandato consecutivo tras reformas que permitieron la reelección indefinida.
Bien, se trata de guerrilleros de quienes se les acusa haber planificado un atentado en contra del presidente Nayib Bukele durante la toma de posesión en 2024. Esto puesto al segundo mandato de Nayib Bukele. La justicia tendrá que hacer lo suyo, por supuesto, así que estaremos al tanto para brindarles información. Por otro lado, la Corte Suprema de Rusia excluyó al partido Yabloko de las elecciones parlamentarias de septiembre, en una decisión que deja fuera de los comicios a la única fuerza política registrada que se opone a la guerra en Ucrania. La Corte Suprema de Rusia prohibió el lunes que el partido Yabloko, el único del país que se opone a la guerra con Ucrania, pueda participar en las elecciones parlamentarias del próximo septiembre. El Tribunal Supremo de la Federación de Rusia resuelve hacer lugar a la demanda administrativa presentada por el partido político Pan-Ruso Rodina, anular la inscripción de la lista federal de candidatos a la Duma Estatal de la Asamblea Federal de la Federación de Rusia de la 9ª legislatura, presentada por el Partido Democrático Unido Yabloko. Esta decisión puede ser recurrida ante el panel de apelaciones del Tribunal Supremo de la Federación de Rusia dentro de los 5 días siguientes a su adopción. La anulación de la inscripción de este partido significa que no participará en las elecciones a la Duma Estatal de la Asamblea Federal de la 9ª legislatura. Un partido nacionalista pro-Kremlin había recurrido al alto tribunal para evitar que Yabloko concurriera a las elecciones parlamentarias, ganadas desde 2003 por la formación Rusia Unida del presidente Vladimir Putin. Un centenar de simpatizantes del partido antibelicista, en su mayoría jóvenes, se congregaron frente al tribunal para protestar después de conocerse el fallo. Con la mayoría de los opositores de Putin encarcelados, exiliados o muertos, Yabloko es el único partido liberal que sigue operando en Rusia. El partido ha recibido el apoyo de varias figuras opositoras en el exilio, incluida Yulia Navalnaya, viuda del fallecido líder opositor Alexei Navalny. Ambos están catalogados como extremistas en Rusia. La última vez... Bien, queridos amigos, de esta manera tenemos que cerrar esta edición especial de su programa Betel Noticias, pero usted no se desconecte de la señal de Betel Radio porque en minutos nada más volvemos con el programa Hora Punta a cargo de Juan Diego Berna y su servidora. No me quiero despedir sin antes señalar esta preciosa placa que tengo en esta mesa en conmemoración de los 100,000 suscriptores a los cuales llegó nuestra plataforma de YouTube. Muchas gracias a cada uno de ustedes por este gran logro que por supuesto es compartido entre el equipo de Betel Noticias en todo Betel como tal y sus multiplataformas y ustedes, nuestra audiencia. Muchas gracias, nos volveremos a encontrar el día de mañana. Que el Señor los bendiga. Hasta aquí Betel Noticias. Sin embargo, la información no se detiene. Quédate en Betel Radio, la voz que inspira. ¿Sabías que Betel Radio llega a todo Perú, verdad? Pero ¿cómo saber qué frecuencia está en cada ciudad? Fácil, ingresa a betel.fm, busca al costado del botón de en vivo y haz clic donde dice Encuéntranos en tu ciudad. Un menú aparecerá y verás en orden alfabético todas las ciudades del Perú donde se encuentra Betel Radio y cuál es su frecuencia. Así donde quiera que te encuentres, podrás seguir la señal en vivo de Betel Radio en todo el Perú. La voz que inspira.